más importante en nuestras vidas. Donde buscarle a Él tiene que ser ese centro para nosotros poder mantenernos despojados, santificados y avivados en una vida espiritual que dé un fruto. ¿Alguien recuerda esa palabra? El encuentro produce un fruto, pero ese fruto no puede quedarse solamente en ese fin de semana. El fruto tiene que ser de manera continua, brotar, así como brotan los árboles, aleluya. Así debe de brotar el fruto del Espíritu sobre nuestras vidas. Aprendimos que es un encuentro genuino y que de esa genuinidad, aleluya, sale la esencia de Dios para nuestras vidas. Y es impresionante, iglesia, porque con esto nosotros estamos imitando a Cristo. Cuando nosotros decidimos encontrarnos con Dios, estamos imitando a Cristo. Siendo Dios y siendo Jesús, la deidad de Dios en la tierra, 100% hombre, dice la Biblia que sacaba tiempo para encontrarse con Dios. Sacaba espacios, se alejaba de la multitud. Y esto me llama mucho la atención, porque siempre nos gusta orar en grupos. Siempre nos gusta orar con el hermano, que el pastor ore conmigo, que yo puedo orar en el ministerio de oración, y todo esto es bueno. Pero hay un momento donde Dios nos quiere a solas con Él. Hay un momento donde quizás tú no te vas a exponer delante del hermano y Dios necesita exponer todo dentro de nosotros. Por eso la intercesión y la oración congregacional es demasiado importante. Pero el encuentro íntimo con Dios es sobrenatural. El encuentro íntimo con Dios, aleluya, cuando se apagan los equipos, cuando se apaga el micrófono, que yo me encuentro cara a cara con Él. No hay máscara que yo pueda tener delante del Señor. No hay máscara que yo pueda presentarle. Mientras la pastora oraba ahorita, nunca voy a olvidar, pastor, un mensaje que predicamos en el primer cara a cara, y era el escáner de Dios. ¿Alguien recuerda ese mensaje? Y le decía ahí, mientras la pastora ministraba la Santa Cena, que tu escáner sea sobre nuestras vidas, y que todo, aleluya, tranquilo, y que todo lo que pueda haber dentro de nosotros pueda ser escaneado por ti. El encuentro con Dios llena todas las áreas de nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 5:23, búsquelo conmigo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice la palabra del Señor: en el nombre de Jesús, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Diga conmigo: completo. Y todo vuestro ser, espíritu, escuche esto. Y las mujeres que estábamos ayer, ¿dónde están? Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para Él. El Señor con el encuentro llena todas las áreas de nuestra vida. No se queda solamente en la mente, no se queda solamente en el espíritu. El encuentro con Dios también produce sanidad en nuestro cuerpo. También produce sanidad, aleluya, en nuestra alma. Ayer se hablaba en el encuentro de mujeres que muchas veces tenemos el alma fragmentada, muchas veces el alma dividida y el corazón en muchas direcciones. Pero cuando el encuentro de Dios llega a nuestras vidas, llega para unificar y restaurarlo todo desde adentro. Mira, hermanos, a veces queremos vernos lindos solo desde afuera, pero a Dios no le importa tanto este vestido ni lo que yo pueda presentarle. A Dios le interesa que la iglesia crezca de adentro hacia afuera. A Dios le interesa que el encuentro sobrenatural no solamente haga que me digan: tú te ves muy bien, tú tienes la gracia, sino que mi espíritu pueda renovarse y mi esencia puede estar en Dios. Por esto nuestra vida espiritual, iglesia, debe de alimentarse constantemente de encuentros con Dios. Si usted quiere ver milagros, busque a Dios. Si usted quiere ver señales, encuéntrese con el Dios de las señales. Porque aquí hay un tema, que yo muchas veces quiero las señales, pero no quiero ir delante del Dios que hace señales. Y esto lo podemos ver mucho, quizás en Santo Domingo nada más. Pero hay personas que necesitan un encuentro con Dios para que
que Dios le resuelva alguna situación. Mientras que Dios te está diciendo, aleluya, mientras tú estás pensando en la condición o el milagro o la sanidad que yo pueda darte, yo estoy pensando en tu corazón y en tu condición espiritual. Por eso cada vez que Jesús se encontraba con alguien para sanarle, no solamente le decía sé sano, sino que también le decía sé salvo. Alguien está aquí en esta mañana, estoy como el evangelista. Alguien está aquí en esta mañana. Él no solo le interesa sanarme un día. Él no solo le interesa quitarme la depresión un día. A Él no solo le interesa quitar la tristeza, la angustia o quitarme el pensamiento que me tiene afligido. A Él le interesa tener tiempo conmigo. Aleluya. Por eso la palabra de Dios no se equivoca, iglesia, cuando dice buscad primeramente. Yo creo que si la iglesia, pastor, entendiera este orden jerárquico de Dios, nosotros no padeciéramos ninguna necesidad. Y recuerde que allá nos volaron la cabeza en el campamento sobre lo que es heredero del reino de los cielos. Pero aquí hay un orden divino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto no lo dijo cualquier discípulo. Esto no lo dijo Pablo. Esto no lo dijo Moisés. Esto no lo dijo ninguno de los que estaban ahí. Esto lo dijo Cristo. Y dijo Cristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que yo necesite. Yo no sé si tú puedes levantar tus manos y recibir esto. El Señor te tiene que posicionar en ese orden en esta mañana. Buscad primeramente el reino de Dios. Tengo que buscar primero el encuentro con el amado. Tengo que sacar ese espacio. El trabajo no puede ser un obstáculo. La agenda no puede ser un obstáculo. Yo tengo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo, diga conmigo todo, haga así, levante su mano y diga todo lo demás viene por añadidura. Lo que pasa es que a las añadiduras le hemos puesto nombre. Y es lo que se ve y lo material. Pero Jesús nos está hablando no solo de una añadidura material, porque el hombre se inclina a lo material, a lo que necesita, a la comida, a la ropa, a la cama, a la buena casa. Todo eso es bueno, todo eso es añadidura. Pero cuando Él habla de añadidura, Él habla de la madurez espiritual. Cuando Cristo habla de añadidura, habla de una fe en potencia. Cuando Cristo habla de añadidura, Él no solo dice, aleluya, te voy a dar el pan, sino que te doy mi palabra. Yo no sé si usted está aquí en esta mañana. El encuentro con Dios viene a romper estructuras mentales. Y le estoy introduciendo todo esto porque quiero llegar a la palabra que Dios traía y rompía mi vida en estos 3 días. El encuentro rompe estructuras mentales. Juan 4:7 dice que hubo un encuentro con una mujer, y se lo voy a parafrasear por el tiempo. Dice que la mujer samaritana le puso una barrera. ¿Dónde está la mujer samaritana? Levanta tu mano. ¿Ustedes conocieron a la mujer samaritana dramatizada ya? Carelli, excelente. Yo no sé si usted pudo recibir cuando ella dijo: beban del agua de vida. Producto de un encuentro. La mujer samaritana le puso una barrera al encuentro, pero Cristo trajo una liberación mental sobre esta mujer para marcar la búsqueda y la adoración genuina del pueblo que somos nosotros hoy. Ella le dijo: se supone que tú y yo no debemos estar juntos. Iglesia, se suponía que no debíamos heredar el reino de los cielos. Se suponía que yo no fuera redimida ni tú fueras restaurado. Se suponía que no había esperanza para cada uno de nosotros. Pero dile al que está a tu lado: llegó Cristo. Dile al que está a tu lado: pero llegó Cristo. Pero llegó Cristo. Ah, mi alma te adora, Rey. Pero llegó Cristo. Yo no sé si tú has tenido alguna estructura mental que te impide ver al Dios que te ha llamado, pero en esta mañana se cae en el nombre poderoso de Jesús. Esta mujer le dijo: no es normal. Y yo sé que aquí hay algunos amigos visitándonos en esta mañana.
Y usted podrá decir o no sentirse parte de este lugar. La mujer samaritana no se sentía parte de lo que Cristo le estaba diciendo, pero llegó Cristo. Alguien puede decirlo, pero llegó Cristo. Su mentalidad fue cambiada y un nuevo tiempo se abrió a los verdaderos adoradores que buscan al Padre en espíritu y en verdad. Dios activa, iglesia, la necesidad de encuentros en nuestras vidas. Y yo sé que arderá en nuestros corazones el deseo de encontrarnos con Él. Una vida cara a cara con Dios dará como resultado una asignación activada. Una vida cara a cara con Dios dará como resultado una asignación. Aleluya. Dice Efesios capítulo 2 verso 10. Porque somos hechura suya, creada en Dios, que es Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó, diga conmigo, preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Sabe que hay obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros? Para lo que hemos decidido encontrarnos con Él, hay un llamado y una asignación que tiene tu nombre. Dile al que está a tu lado, tiene mi nombre. Tiene mi nombre y mi apellido y está sellada desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir Efesios en esta parte? Que nosotros hemos sido formados, hemos sido creados, y usted sabe porque nos enseñaron eso. Aleluya. Para realizar obras grandes en Dios. Jesús le dice a sus discípulos, luego de estar con ellos, le dice: es necesario que yo me vaya. Es necesario que venga delante de ustedes el Espíritu Santo. Y Cristo, después de estar todos esos años con los discípulos, Noel, le dice: es necesario que yo me vaya, porque va a venir uno que va a estar con ustedes si ustedes permanecen en el encuentro conmigo. ¿Por qué, pastor, a veces se atrasa el propósito de Dios en mi vida? Porque no permanezco encontrándome con Él. ¿Por qué se atrasa lo que Dios dijo? ¿Será que Dios mintió en la profecía que me dijeron hace 2 años? Dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre para mentir, sino que Él permanece fiel, pero Él necesita que al que se le dio la palabra se encuentre de manera continua con Él. Hermanos, usted hoy pueden ver a los pastores y nosotros que estamos en este lugar, pero para llegar aquí no fue por arte de magia y un abrir y cerrar de ojos. Hay que estar sumergidos en la presencia del Señor. Si yo pregunto, ¿quién quiere ser usado? ¿Quién quiere ser el próximo en que Dios lo use en hacer milagros? Yo sé que muchos van a levantar la mano, pero esto no se trata solo de querer. Los discípulos recibieron una promesa, recibieron una autorización de permanecer en ese lugar para encontrarse con quien los iba a empoderar, que era el Espíritu Santo de Dios. Y ese mismo Espíritu está en medio de nosotros. No se quedó en el aposento alto. Él se mueve aquí, se mueve en tu casa. Ay, es que yo no puedo tener una mentalidad, y este país muchas veces te lleva solo a buscar a Dios y buscar el pan un domingo. Pero Dios no quiere solamente 2 horas el domingo en este lugar. Dios necesita encontrarse con los verdaderos adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Wow. Dile al que está a tu lado: el encuentro me asigna. El encuentro me asigna. Y las obras para las cuales yo fui llamado van a surgir y yo caminaré en ellas. El encuentro, aleluya, te prepara para buena obra. El encuentro te sacia, pero el encuentro te vuelve un recurso. Diga conmigo: recurso. Un medio de gracia para que otros sean saciados. Y es ahí que casi voy terminando, y la palabra que quiero que tú abraces en esta mañana: estamos encontrados, hemos recibido palabra, nuestras vidas han sido liberadas, nuestros corazones arden. Yo no sé si tu corazón arde por la presencia de Dios, pero el encuentro te llena para que seas un medio, para que seas un puente. Alguien puede decir conmigo: yo soy un medio.
Vamos, abre tu boca y di: yo soy un medio, yo soy un puente, aleluya, para conectar a otros con lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Pastor, aleluya, el Señor me hablaba y me decía: del encuentro conmigo salen los que son asignados para, aleluya, 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 porque esta ciudad posiblemente tendrá que decir: son aquellos trastornadores que ahora quizá la gente pasa por de largo por el supermercado Little Apple. Pero iglesia, te tengo noticia: aquel que se ha encontrado con Dios está listo para impartir lo que Dios le ha dado en un encuentro. Por eso cuando los discípulos salieron del aposento alto, la gente decía: mira aquellos, aleluya, aquellos que están trastornando el mundo entero. Yo no sé cómo que tú quieres que te llamen en este tiempo. Yo no sé si tú tienes una agenda solamente para alcanzar grandes éxitos en el mundo. Yo te estoy hablando en esta mañana, iglesia, de parte de Dios, que tú te encontraste para ser asignado para lo que Dios te va a usar en los próximos días, para lo que Dios va a hacer en tu trabajo. Esto no se puede quedar encapsulado. Esto tiene que salir. Pablo se encontró con Jesús. Su vida cambió. ¿Ustedes recuerdan el drama? Pablo, poderoso. Lo tumbaron del caballo. Llegó la luz. Tuvo un encuentro. Su vida fue cambiada. Y es poderoso en esta parte de Hechos capítulo 9 ver a Pablo. Pero el Señor redireccionaba mi mirada y me decía: ¿has notado a Ananías? Ananías. Dice que Ananías era un discípulo que vivía en Damasco. Un hombre que estaba ahí reservado y guardadito, porque Dios va a llamar a los reservados. Dios va a asignar a gente de oración. Yo sé que quizás eso no hace un poquito de fricción, pero Dios va a asignar y va a usar a la gente que se está guardando en su presencia. Dice la Biblia, usted conoce a Pablo. Dice que cuando Pablo cayó del caballo, había un hombre que se llamaba Ananías, que estaba viendo Facebook allá, que estaba en TikTok haciendo video, que estaba muy cargado con el overtime, que estaba quizás involucrado en todo lo que quería alcanzar. La Biblia dice que este hombre estaba escondido orando. Wow, pastor, esto me impactó. Mientras Jesús estaba transformando a alguien aquí, Él tenía a alguien preparado de este lado para que pudiera completar la obra que Cristo hizo cuando lo tumbó del caballo. Y el Señor me hablaba muy fuerte sobre esto, porque hoy Él quiere levantar la generación de Ananías en esta casa. La generación de Ananías en esta casa. Me puse a investigar sobre Ananías. No era un hombre de mucho hablar. No era un hombre, pastor, muy reconocido. Solamente dice que era un discípulo que vivía en Damasco. Pero diga conmigo: tenía a Dios. Tenía a Dios. El hombre estaba en un encuentro donde el cielo se le revelaba. El encuentro sin evidencia. Haga así. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9 verso 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión. No fue un mensaje online de un pastor o de un profeta. No fue que el pastor lo tuvo que llamar o alguien le tuvo que dar una palabra. Dice la Biblia que en visión. Yo no sé cuántos quieren que Dios les hable en visión, pero yo tengo hambre de ver al Dios que se revela en visión. Lo que pasaban los hombres y mujeres de Dios en la Biblia, eso no se quedó en la Biblia. Dice la Biblia en el libro de Joel que en los próximos días los jóvenes soñarán sueños, los ancianos verán visiones, y el poder de Dios será expandido sobre toda la tierra y sobre todo ser viviente. Yo no sé si tú estás aquí en esta mañana. Yo no sé si tú te atreves a decir: en mi casa hay un Pablo que está esperando que yo ore.
ay, 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 ay. En mi trabajo hay un Pablo. Ay, hermano, usted sabe que yo me gozo. Uy, santo. Y este hombre tenía una intimidad con Dios. Era temeroso. 3 características de la generación de Ananías. Número 1, conocen la voz de Dios. Mientras Dios hacía, el cielo se le revelaba a Ananías. Wow, Dios mío, yo no sé si usted está aquí en esta mañana. Mientras Dios hacía, Dios tenía a Ananías reservado. Usted no se ha puesto a pensar lo que yo pensé. En el momento en que Jesús tumbó a Pablo del caballo, él le hubiese podido quitar las vendas que él tenía en los ojos. ¿No se ha puesto a pensar? Porque hay ocasiones que el Señor hace un encuentro una vez y para siempre. El Señor en ese mismo momento lo hubiese podido bautizar con el Espíritu Santo. Pero el Señor nos da a entender en esta parte que hay una parte que Él la va a hacer, pero hay otra parte que la va a hacer la generación de Ananías. Yo no sé si usted está aquí en esta mañana. Hay una parte, hay una obra, Dios mío, que Dios está haciendo en tus hijos. Hay una parte que Dios está haciendo en tu esposo. Hay una parte que Dios está haciendo en tu familia. Pero Dios te quiere buscándole. Dios te quiere en una posición de búsqueda. Toque sus oídos así. Dile, abre mis oídos. Abre mis oídos, abre mis oídos. La generación de Ananías conoce la voz de Dios. La generación de Ananías necesita estar dispuesta y disponible. ¿Usted sabía que no es lo mismo estar dispuesto y estar disponible? Yo estoy dispuesto, pastor. Yo quiero, mire, yo quiero ser el próximo, yo quiero. Pero cuando se te llama no estás disponible. La generación de Ananías necesita estar dispuestos y disponibles para cuando Dios baje a Pablo del caballo, tú estés listo para lo que Dios va a hacer a través de ti. No es lo mismo, y se lo enseño a la iglesia en San Pedro. Usted puede querer hacer mucho para Dios, pero cuando Dios le llame, usted está dispuesto. Usted está disponible. En estos días el pastor Omar predicaba un mensaje que dejó a la iglesia muda, pero nos rompió por dentro. Porque él decía, ¿dónde está Dios en su agenda? ¿Dónde está Dios dentro de nuestras agendas? Hermano, Dios no es un cajero bancario. Dios necesita intimar contigo para darte lo que prometió entregarte. Dios no solo necesita que tú vayas al cajero como cuando tú necesitas un dinero. Dios necesita encuentros con la iglesia. ¿Sabes que Cristo viene? ¿Cuántos están esperando a Cristo? Hay que hacer esta pregunta, hermano, porque a veces estamos aquí y no estamos esperando a Cristo. Y pasan los días y nos despertamos, hacemos todo y se nos olvida que en cualquier momento abrir y cerrar, qué rápido uno a veces ni se da cuenta cuando uno abre y cierra los ojos. Porque es importante la generación de Ananías para este tiempo, para que levante a otros. Pero es importante que yo conozca la voz de Dios para yo estar apercibido en los tiempos que la iglesia está viviendo y saber que en cualquier momento llega el amado a buscar a su pueblo. La generación de Ananías está dispuesta, pero también está disponible. La generación de Ananías tiene que orar y creer por encima del temor. Cuando Dios le dice a Ananías, mira Ananías, párate de ahí de orar y ve a tal lugar. Este mensaje se ha extendido. Wow. La generación de Ananías sabe recibir dirección y hacer lo que Dios le diga. Le dijeron, ve a la calle derecho. Para el Señor, a la calle derecho. Y dice la Biblia que cuando la voz habló con él, el ángel le dijo, mira, vete porque allí está Saulo. Y Ananías le dijo a Saulo,
Como dijo el que estaba dramatizando, nuestro hermano santo, santo. A Pablo, a Saulo, a ese que ha matado, a ese que persigue, a ese que su corazón es tan perverso, a ese, Señor, a veces no hemos dicho y hemos tenido ese diálogo con Dios también. Tú me estás pidiendo que yo ore por esa persona. Tú me estás pidiendo que ore por ese hermano. Señor, ese hermano tiene el corazón demasiado duro. Señor, ese hermano, mira, no coge ni con sopita. Ese hermano no coge grasa como el domplín. Ese hermano está perdido. Y el Señor no te está preguntando cuál es la condición de Saulo. Él te está diciendo: ve, levántate, ve a la calle derecho. Y allí hay un hombre que se llama Saulo, que yo lo he escogido. No tengas en poca estima quien está a tu alrededor. No tengas en poca estima el que viene por primera vez a este lugar, porque puede ser el próximo Pablo, porque puede ser el próximo Pablo para predicar la palabra con poder y autoridad. Y él le dice: Señor, dentro de su temor, porque la generación de Ananías teme pero sigue creyendo. Aleluya. Yo voy a temer, pero yo voy a creer que si Jehová me está hablando, yo lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia, aleluya, que el Señor le dijo a este hombre: ve. Aquí hay gente que Dios le está diciendo: ve, que lo voy a hacer. Ve, que voy a activar la salvación en tu casa. Aquí hay una Ananías en esta mañana que Dios le está diciendo: ve, porque te he dado la palabra. Ve, porque te he dado la promesa. Ve, porque hay una obra maestra que voy a hacer en medio de ti para trastornar el mundo de las tinieblas. Yo estoy hablando con gente espiritual en esta mañana que sabe que tiene una asignación de parte de Dios, y quizás te detuviste, quizás te sentaste tú mismo. Dios mío, porque hermano, tenemos que saber que a veces nosotros mismos no podemos disciplina. Y Dios se queda en el trono mirando a Noel y dice: pero Noel ten disciplina. Y él no sabe que hay un Pablo que está esperando que él imponga sus manos sobre él para que reciba salvación. ¿Será que estoy hablando con alguien aquí en esta mañana? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. En esta mañana Dios levanta a la generación de Ananías en esta casa, que Dios le dice, bajo el encuentro y vida de oración que tienen conmigo, vayan, porque van a saciar a otros. Vayan, porque lo voy a hacer. Ve, porque voy a activar el don de Dios. Ananías, cuando llegó donde Pablo, y con esto termino, dice la Biblia, número 1, que le fue ordenado quitar la venda de sus ojos. ¿Cuánta gente con venda en sus ojos? Y Dios te está diciendo en esta mañana: tú eres el próximo que te ha encontrado conmigo para que otros reciban la vista. Yo siento a Dios en esta mañana. Dios está asignando, aleluya. Hay gente que dice: no, pero y ese de Ananías, yo no soy ni me parezco. Pero Dios puede hoy cambiarte de ser un Pablo, un Saulo testarudo, a una Ananías que esté viviendo bajo el encuentro de Dios. Hay una transición en esta mañana. Hay una transición de Saulo a Ananías. Yo no voy a perseguir, yo no voy a ser más testarudo, yo no voy a seguir resistiéndome a Dios. Ananías, cuando Dios le habló, le dijo: heme aquí, Señor. Alguien le dice al Señor: heme aquí, Señor. Y cuando llegó donde Pablo, quitó las vendas, cayeron vendas de sus ojos. Esto tiene un trasfondo poderoso. Oró por salvación, lo guió a ser lleno del Espíritu Santo, y dice la Biblia que lo bautizó ese mismo día. Póngase sobre sus pies en esta mañana. Hoy Dios está hablando a nuestras vidas, iglesia. Hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios, donde Dios en estos 3 días que tuvimos en ese lugar, 4 días, nos desarmó. Yo no sé si usted sintió eso, pero a mí me desarmó.
Yo le digo siempre a los pastores, "Oh, yo vengo a impartir cuando vengo aquí, pero usted no sabe lo que yo me llevo tan grande dentro de mí, aleluya. Para mí me es necesario, le envío un mensaje a los que no se interesan ni se motivan, a los que piensan que quizás es mucha inversión. Mira, me es necesario